Buenos días. Filosofía de la medicina, el tema de hoy. ¿Qué les parece? Algunos se preguntarán, ¿y qué tienen que ver la filosofía y la medicina? Mucho, pero mucho. Tienen mucho que ver. Para entenderlo es necesario recordar el concepto de filosofía según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y dice así la RAE: conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. La filosofía es, por tanto, un conjunto de conocimientos. Primero aspecto que tenemos que tener en cuenta, que busca la verdad acerca de la realidad y del sentido de la actuación del hombre. Conjunto de conocimiento, no un conocimiento, no es un conocimiento, no es lo que piensa una persona, no es lo que tiene una persona metida en la cabeza, es un conjunto de conocimiento que se basa, según el concepto, en la racionalidad, o sea, no están sacados del aire, de la chistera de un mago, no. Tienen que ser racionales, tienen que ser comprensibles, tienen que estar vinculados a la realidad, un conjunto de conocimientos racionales vinculados a la realidad. Esto es muy cierto, por lo tanto, el conjunto de conocimientos tiene que reflejar la realidad tal y como la entiende el hombre. Recuerden que nosotros reflejamos la realidad, no la poseemos, no la tenemos completamente, como no tenemos la verdad tampoco completa, no tenemos lo que nosotros interpretamos como verdad, lo que nosotros interpretamos como realidad. Bien, en este caso, el objetivo de la filosofía es establecer los principios de la realidad y conocer las motivaciones del ser humano en su actuar. Esto se puede aplicar a cualquier rama de la ciencia. La realidad es inmutable. El conocimiento acerca de la realidad, eso depende mucho de cómo el hombre enfoque este conocimiento y depende mucho también de cómo el hombre piense, su basamento de pensamiento. Veamos el concepto de medicina según la RAE, para ligar los dos. La medicina es una ciencia que abarca el estudio, diagnóstico y prevención de enfermedades y condiciones del cuerpo humano. Su fundamento es un amplio conocimiento de las ciencias biológicas, comportamentales y sociales, con el propósito de mantener y restaurar la salud. La filosofía y la medicina occidentales surgieron en Grecia y aproximadamente, cuando uno ve el tiempo de aparición de la medicina, que fue aproximadamente, si nosotros vamos a tomar en cuenta Hipócrates como el arranque del desarrollo máximo de la medicina, tendríamos que hablar del siglo VI-VII antes de nuestra era. Y si vamos a ver el desarrollo de la filosofía, por esa época también es que la filosofía ya comenzó a ser algo racional y bien organizado. Que se desarrollaron tanto la medicina como la filosofía, continuaron desarrollándose, normal. Eso es lo que pasa. Pero surgieron más o menos a la misma época y más o menos no, en el mismo lugar, el concepto occidental de filosofía y el concepto occidental de medicina. Si vamos a China, vamos a los países asiáticos, no coincide la fecha. Pero más o menos sí, más o menos. Porque Lao Tse, el filósofo chino, vivió por el siglo VII antes de nuestra era. Confucio un poquito más acá. Y si vamos también al budismo, surgió uno siglo II antes de nuestra era también. O sea, que todos los conceptos filosóficos asiáticos y la medicina tradicional china están relacionados también en el tiempo y en el espacio. ¿Casualidad? ¿Sabe Dios? Bueno, filosofía y medicina se han entremezclado desde entonces, desde que surgieron. Han compartido conceptos, criterios y formas de análisis. Algunos médicos de edad media y la antigüedad eran filósofos, además de ser también médicos. Por ejemplo, Avicena era filósofo, matemático, científico, médico y muchas cosas más. El desarrollo de la ética, la aplicación de la ética a las profesiones, ética médica, el reconocimiento de los derechos de los pacientes, la aparición de la bioética ya a mediados del siglo XX y los dilemas éticos relacionados con problemas de asistencia y la investigación en el campo de las ciencias médicas han entrelazado cada vez más la filosofía aplicada a la medicina. Porque tenemos dos filósofos, el filósofo que está sentado ahí elucubrando en su mente y el filósofo que está viendo la realidad y aplicándola. Y bueno, a finales del siglo XIX ya se reconoce la existencia de la filosofía de la medicina. Es una disciplina que tiene más de 100 años. No mucho más de 100 años, pero tiene
más de 100 años, porque se han enlazado todo esto, ¿no? Ética y medicina, filosofía y medicina, conocimientos, conceptos, forma de enfocar la vida. Y bueno, la bioética vino a poner la tapa al pomo, ¿no? La bioética surgió ya en la década, a finales de la década del 40, cuando el juicio de Nuremberg, ahí comenzó a tomar auge, lo que después sería la bioética, pero demoró un poquito más en que Potter aplicara el nombre este, ¿no? De la bioética, un puente hacia el futuro, en su libro. Bien, actualmente se sigue debatiendo si esta disciplina depende de la filosofía o de las ciencias médicas. O sea, la filosofía de la medicina pertenece a la filosofía o pertenece a las ciencias médicas. Discusiones. Mi criterio es una disciplina independiente, con sus propios problemas a analizar. Los problemas son los de las ciencias médicas y la investigación en salud. El método a aplicar es el método de la filosofía. O sea, a mi criterio, la filosofía de la medicina es la aplicación de los métodos filosóficos y por tanto la visión filosófica del mundo a los problemas de la salud y a los problemas de las investigaciones biomédicas. De la verdadera filosofía, la que es basada en el conocimiento científico y el raciocinio a que analiza los problemas planteados que son los de la medicina. Hablando de la filosofía basada en el raciocinio y el conocimiento científico. Repito, no la filosofía del individuo está atrancado en un cuarto y empieza a pensar y pensar. Si nos sentamos a pensar, todos vamos a descubrir nueva filosofía. Ahora, si usted está inmerso en la realidad, usted va a reflejar la realidad. Y esto es lo importante de la filosofía de la medicina. Tiene que reflejar la realidad que se vive en el mundo y analizar con esta realidad los problemas del campo de la medicina, de la atención de salud y los problemas también del paciente, que son muy importantes. ¿Qué es la filosofía de la medicina? Método filosófico aplicado a los problemas médicos. Así podemos enfocar. La filosofía de la medicina centra su análisis en 4 aspectos de la medicina. Primero, la epistemología. Segundo, la metafísica. Tercero, la ética médica. Y cuarto, la bioética, que pudiéramos, no vamos a hablar de eso en un futuro. La bioética y la ética médica son 2 aspectos diferentes. La ética médica es puramente profesional. La bioética es la interacción del médico con el paciente y con todo lo demás. Bien, las conclusiones de la filosofía de la medicina dependen del punto de vista filosófico con que se analicen. Y por ejemplo, algo muy importante, el embarazo, la decisión de la mujer de tener el hijo o no, el aborto, si usted lo analiza desde un punto de vista filosófico, es de una manera, si lo analiza desde otro punto de vista filosófico, es de otra manera. ¿Quién tiene la razón? No vamos a entrar en eso, porque cada punto de vista filosófico, cada forma de ver el mundo, va a llegar a conclusiones diferentes. Bien. La epistemología, epistemología, nombre así, poco frecuente que uno oiga este nombre, es la ciencia que se encarga del estudio de la teoría del conocimiento. Se plantean los problemas relacionados con la adquisición y la utilización del conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento y cómo se utiliza. Son problemas teóricos, muy filosóficos, pero que en medicina son muy importantes porque usted no puede adquirir el conocimiento de cualquier manera. El conocimiento se adquiere por el método científico, bien aplicado, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo se aplica el conocimiento es también parte del estudio de la epistemología. ¿Qué es conocer? O sea, cuando yo de verdad que conozco una cosa, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo es que yo realmente recibo la información de cómo es esa cosa o ese fenómeno? ¿Qué es realmente lo que conocemos y qué es lo que no conocemos, que nos imaginamos y que conocemos? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el campo de epistemología. El campo del análisis del conocimiento, cómo lo adquirimos, cuál es el conocimiento real, cuál es el conocimiento aplicable y qué es realmente conocimiento y qué es puramente imaginación. Acepta 3 tipos de conocimiento. Primer tipo de conocimiento, el conocimiento directo. ¿Cuál es el que se adquiere por experiencia personal? Es decir, que se adquiere por contacto directo con aquello que conocemos por nuestros propios sentidos. Por eso cuando estamos hablando a veces de algunas enfermedades o situaciones de salud, yo digo, tuve un ejemplo, y eso pongo un ejemplo de algo que yo vi, experimenté. Es mi conocimiento directo, que lo pongo como ejemplo de un conocimiento que no es directo, sino que es un conocimiento, vamos a seguir hablando de él, y entonces el segundo tipo de conocimiento es el conocimiento práctico, que es la adquisición de las habilidades necesarias para realizar una operación cualquiera. Por ejemplo, montar en bicicleta. Y montar en bicicleta no tiene nada que ver con la medicina, pero como digo, montar en bicicleta, a ocultar. ¿Usted oculta con qué? Con el estetoscopio, porque lo inventó René Laennec en el siglo XIX. Pero si usted se limita a registrar un sonido, no hace nada, tiene que interpretarlo,
y la interpretación del sonido que usted está registrando con el estetoscopio es conocimiento práctico. Conocimiento práctico y al mismo tiempo conocimiento directo. Son las habilidades requeridas, pero se le enseña a usted cómo se oculta, dónde se puede colocar el estetoscopio, qué es lo que quiere ocultar, si es corazón, si es pulmón, cómo se le dice al paciente que se comporte, que respire, que no respire. Por ejemplo, el paciente que estamos ocultando pulmón, respire. Un momento, no respire ahora, vuelva a respirar. Estamos ocultando cardiovascular, no respire un momentico para poderlo ocultar. Y eso es parte del conocimiento práctico. Se adquiere en la práctica con las habilidades. Por eso en la medicina antigua se dividía la medicina práctica, que es la que se triplicó siempre, y la medicina teórica que empezó a enseñarse en las universidades. Y bueno, eso es para hablar de historia de la medicina. Solo otro día hablamos de eso. Y el tercero es el conocimiento proposicional, o sea, conocimiento directo, el que adquiere uno por sí mismo, conocimiento práctico, el que uno adquiere para tener las habilidades para poder adquirir el conocimiento directo, y el conocimiento proposicional, que es el que se adquiere por proposiciones, es decir, cuando creemos que sabemos creemos que sabemos esto. Es un conocimiento intelectual que no adquirimos por experiencia directo, ni por las habilidades, ni por entrenamiento. Es un conocimiento por proposiciones que nosotros hacemos con lo que ya conocemos. Entonces, vamos construyendo el conocimiento proposicional con el conocimiento práctico. Yo estoy viendo ahora que cuando un paciente oculto algo en el pulmón que hace crack, crack, se llama crepitante. Y que el crepitante muchas veces se acompaña de fiebre y que se acompaña de malestar general. Y digo, bueno, es una neumonía. Mi proposición es que es una neumonía. Pero si ese crepitante lo que se acompaña es de falta de aire y tiene taquicardia, entonces digo, lo que tiene es congestión pulmonar por una insuficiencia cardíaca. Ese es un conocimiento proposicional. Ya estoy reuniendo cosas que he adquirido por mi conocimiento práctico, que es la adquisición de las habilidades, por mi conocimiento directo, que es la aplicación de estas habilidades, y entonces hago una proposición. Tiene una neumonía, tiene una insuficiencia cardíaca, tiene esto, tiene lo otro. Eso es la epistemología, los tres tipos de conocimiento que acepta la epistemología. Y el último, el primero, el conocimiento directo, es muy directo. El conocimiento práctico se basa en la realización de las habilidades, o sea, concretar las habilidades realizándolas en la práctica, y el conocimiento proposicional se basa en la interpretación de lo que hemos adquirido hasta ahora. En medicina, bueno, tenemos este ejemplo que estábamos hablando ya, pero podemos poner montones de ejemplos también cuando estamos viendo por ejemplo, ocultando abdomen y encontramos aumentados los ruidos intestinales, decimos tiene acelerada la motilidad intestinal, y entonces podemos ver qué es lo que tiene, por qué tiene acelerada la motilidad intestinal, y podemos unir esto a otros datos y decir tiene obstrucción intestinal. O podemos encontrar que un paciente con una distensión abdominal, en vez de tener acelerados los ruidos, los tiene disminuidos y decimos tiene un ilio paralítico. Nuestra proposición es que tiene un ilio paralítico, nuestra proposición es que tiene una oclusión intestinal, y está basada en la experiencia práctica y las habilidades que hemos adquirido. Ahora, segundo, la metafísica analiza la naturaleza de la realidad. Es la segunda parte. Ya hablamos primero de epistemología, la metafísica que analiza la naturaleza de la realidad, y entre las relaciones como relaciones mente-materia, las relaciones potencialidad y hecho. Esta es la metafísica, que va a analizar la naturaleza de la realidad, que es real. Mente-hecho. La metafísica trata de responder preguntas como ¿qué causa la salud? ¿Qué causa la enfermedad? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Cuando yo digo que es salud, cuando el concepto de salud, ya hablábamos en el programa anterior del concepto de salud. Bueno, pues eso es parte de la metafísica, y eso es filosofía de la medicina también. Uno de los principales problemas que analiza la metafísica es la causalidad, teoría de la causalidad. Eso para hablar largo rato, teoría de causalidad, que quiere decir que cuál es la causa de. Esto incluye los métodos de aprendizaje y los de investigación. La teoría de causalidad es la que explica por qué aparecen los fenómenos. Por ejemplo, por qué el crepitante aparece. Ya que estábamos hablando de la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque ya hay líquido en el alvéolo pulmonar. ¿Pero por qué se acumula líquido en el alvéolo pulmonar? Bueno, pues puede ser porque hay una inflamación, pero puede ser también porque haya congestión. Las dos grandes causas que estábamos hablando. Y eso, la teoría de la causalidad nos va explicando cuál es la causa que aparece el crepitante, lo va uniendo con otros síntomas y nos permite hacer una proposición, conocimiento proposicional basado en realidad y vinculado también a la metafísica, que es la que interpreta la teoría de la causalidad. En los métodos de aprendizaje se investiga cuál tiene mejores resultados, cuál es el mejor método para aprender.
Las investigaciones se centran en aquellas que no son puramente observacionales, sino experimentales. Antiguamente, la observación de los fenómenos era la base del conocimiento, actualmente es la experimentación. Y la experimentación ha ido avanzando hasta que hoy en día, bueno, pues las investigaciones médicas, biomédicas, son básicamente realizadas en una serie de intervalos que se llama el ensayo clínico. Sobre todo cuando es medicamento, cuando es alguna otra cosa, no es cuando es diagnóstico o conocimiento de una enfermedad determinada, eso se une a la observación con algún poco de experimento también. Sobre todo en este tipo de investigaciones es donde se utiliza esto, los ensayos clínicos. La existencia de los grupos de investigación permite comparar los resultados obtenidos, es decir, los ensayos clínicos, cuando tenemos uno bueno, en este caso no es un ensayo clínico, en estudio observacional tenemos un grupo donde se interviene, se observa, este grupo son diabéticos, estos son no diabéticos. Vamos a ver cómo se desarrollan las neuritis en los diabéticos y en los no diabéticos. Ah, no, mira, los diabéticos sí tienen neuritis. Bueno, pudiéramos hablar del estudio de Framingham, que inicialmente fue observacional, dividiendo a las personas en cómo se alimenta, cuál es su estilo de vida, qué enfermedades padecen y qué complicaciones van apareciendo. Pero después podemos entrar ya con un estudio de intervención, que vamos a modificar determinados tipos de factores que hemos demostrado que tienen relación con la enfermedad y a modificarlo vamos a ver qué pasa. ¿La persona mejora o no mejora? Bueno, la metafísica analiza la relación entre la mente y diferentes enfermedades y viceversa, entre las enfermedades y la mente. Analiza las relaciones causa-efecto en la salud, la enfermedad y la investigación. Está muy relacionada con esto, causa-efecto. Analiza la existencia de factores comunes, como por ejemplo un color, una propiedad, cualquiera de la materia, de lo que estamos observando, y las características de los individuos que los presentan. Es decir, responde la pregunta: ¿el hecho de presentar esta característica modifica algún aspecto? Por ejemplo, el hecho de ser diabético favorece la aparición de polineuritis. ¿El hecho de ser hipertenso favorece la aparición de infarto cardíaco? Ah, si el hipertenso está controlado, no. Si está descontrolado, sí. El hecho de tener colesterol alto acelera la aparición de aterosclerosis y accidente vascular encefálico. Todo eso está comprendido en la teoría de la causalidad, que es analizada por la metafísica, que va a utilizar métodos racionales para definir todo esto. La aplicación práctica de estos conocimientos en la medicina es lo que nos lleva al método científico. O sea, el método científico se basa en gran medida en aspectos de metafísica. Y la metafísica es la segunda parte, la segunda rama de la filosofía de la medicina. Si se modifica la característica que pasa, también tiene que ver con la metafísica. La ontología es el nombre que se le da a la metafísica general, que es la que se encarga de investigar conceptos, situaciones como, por ejemplo, enfermedad, desorden, cuándo es una enfermedad, cuándo es un desorden, qué cosa es el curso de la enfermedad, cuándo podemos decir que esto es un diagnóstico, o sea, qué es un diagnóstico, cómo se hace un diagnóstico, qué cosa es un paciente, cómo se define paciente. Se encarga de buscar también el origen de las enfermedades, porque la teoría de la metafísica, y en este caso de la ontología, es que cada enfermedad tiene una sola causa. Si tiene más de una causa, no es una enfermedad. Y aquí tenemos una diferencia que hemos hablado a veces, que es un síndrome y que es una enfermedad. El síndrome y la enfermedad se parecen mucho, tienen síntomas muy parecidos o los mismos síntomas si se quiere, pero el síndrome tiene varios orígenes y la enfermedad uno solo. Y esto lo define la ontología, que junto a la teoría de la causalidad que estábamos hablando son parte importante de la metafísica. Otro aspecto importante de la metafísica es la nosología, que es la rama de metafísica que se encarga de dar nombre a las diferentes situaciones. Por ejemplo, la nosología define los nombres de las enfermedades, cuándo se da un nombre a una enfermedad, cualquier cosa, por ejemplo, los pacientes que tienen una inflamación, cómo termina para decir que es inflamación. Cuando un médico está hablando de por ejemplo, neumonía, ya sabe que el neumos pulmón, pues ya está relacionado con el pulmón y ya está relacionado con inflamación del pulmón. Está hablando de pleuresía, pues está hablando de una enfermedad de la pleura. Cuando está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo hace la nosología. Y otro aspecto importante dentro de la nosología es la definición del placebo. El placebo para las investigaciones. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de investigaciones y decimos, vamos a dar un placebo, pero ¿qué cosa es un placebo? Un placebo se supone que no tenga efecto ninguno o que no tenga el efecto igual al medicamento que estamos analizando, pero los placebos pueden tener otros efectos. Incluso está llamado efecto placebo. El efecto placebo es que la persona se siente bien tomando un placebo. Ah, mira cómo mejora, caramba. Y es un problema subjetivo también. Y entonces esto también lo define la nosología. ¿Cuándo decir que una sustancia que está investigándose es un principio activo y es un placebo?
qué tipo de características debe tener un placebo, cuáles son los aspectos que deben tenerse en cuenta para un placebo, todo esto, ¿eh? Si tiene otros efectos que pueden influir en el resultado. Hasta aquí los aspectos generales de las dos primeras ramas de la filosofía de la medicina. Ya hablábamos de primero la epistemología, la metafísica, que incluye la teoría de aprendizaje, bueno, la medicina de epistemología, los métodos de investigación, la nosología, la teoría de la causalidad y la relación entre mente y cuerpo, los conceptos y los fundamentos de epidemiología. Estas son estas dos primeras partes de la filosofía de la medicina. ¿Cuáles son otros aspectos que no vamos a tratar hoy, pero que explicaremos después, que son la deontología, la ética médica, la bioética y la medicina basada en la evidencia? Cuatro aspectos que pertenecen al campo de la filosofía de la medicina también, junto con los anteriores. Entonces, esto lo iremos tratando posteriormente, porque ya va siendo extensa esta parte para hacer una introducción. Hablaremos de ello, volveremos a la teoría de causalidad más adelante, que es muy importante en la filosofía, en la medicina, en la epidemiología y sobre todo en la vida. Nada pasa por casualidad, todo pasa por causalidad, todo tiene una causa y todo tiene consecuencias. Nos vemos en las próximas, ¿eh? Hasta entonces.